le hacía la pregunta que levantaran las manos los pecadores y tuvieron miedo. Les dije que levantaran las manos los que no pecan y volvieron a tener miedo. ¿En qué quedaron entonces? ¿Verdad? Ese es el problema. Las preguntas están bien hechas. La respuesta es la dudosa, para que no hayamos que decir o que hacer. Pero la verdad es que hay una gran realidad en nosotros como humanos. Y es que nosotros los humanos, imagínense lo que hemos venido del mundo, por ejemplo, que vivimos en el pecado. Aquí vemos varios que ya estamos mayores de edad, por no decir viejitos o viejos, por respeto, ¿eh? Pero ya somos caminos andados, estamos caballos viejos, como dicen uno, correteados ya. Sabemos lo que es el pecado, y en este cuerpo, o sea que aunque me vea con cuerpo atlético, pero antes, cuando lo tenía más atlético, vivía en el pecado, vivíamos en el pecado. Y este cuerpo estaba acostumbrado y le gustaba vivir en pecado. Se gozaba. Entonces viene un día el Señor y nos llama, atendimos al llamado, le decía la vez pasada, de tanto los predestinados como el mundo. Un día nos llamó, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y nos hizo hijos de Dios. Pero este cuerpo, con este mismo, es que venimos del mundo del pecado. Entonces este cuerpo es el que estuvo haciendo maldad, haciendo perversidad, haciendo cosas desastrosas. Entonces eso hace que nuestro cuerpo siga, amén, propenso a fallar, ¿verdad? ¿Sabe que hay gente que era nerviosa y hoy ya no es nervioso? Hoy es súper nervioso a veces, por el exceso de trabajo o porque no dormimos bien, ¿me entiendes? Pues nos echamos en cuenta todos, porque los excesos de trabajo también nos vuelven nerviosos. Pero ¿cuál es lo bonito de todo esto? Que nosotros estamos conscientes que antes vivíamos en pecado, vivíamos nerviosos, listos a pelear, a ponernos los guantes, como dicen algunos, a pelear con quien sea. Las mujeres agarrarse de las mechas. Yo los pleitos de mujeres que yo vi casi siempre se agarraban del pelo. Entonces, este cuerpo amañado es el que nos hace fallar en esta vida que llevamos como cristianos. ¿Da que sí? Cada día que pasa, aún manejando, uno ve en la calle, se le cruza una persona. Mira, ahora, ay, Dios mío, se me cruzó un árabe con un niño. Pero se me cruzó en un lugar donde no era ni semáforo, ni era alto, sino que en medio de la calle. Pegué un frenazo, hermano, y casi dejo las placas en el volante. No, no dejo placas, pero casi dejo los dientes. Entonces, imagínense que el que tenía que enojarse era yo, pero sin vergüenza, él se paró y no, me dijo un montón de cosas en árabe, menos mal que no hablo árabe. Si no, me desquito ahí de una vez. Así tengo que venir. Pero mire, me echó maldiciones a ver qué cosas me dijo. Pero yo entendía lo que venía a la iglesia, ¿me entiendes? Logré, gracias a Dios, controlarlo. Pero, ¿cómo se llama? Pero ya les conté que venía con la chuleta tembloroso, ¿me entiendes? Pero el peligro, hermano, está en todos. ¿Saben? Las hermanas cuando están cuidando la casa, los niños molestan mucho. Y el marido también, no sé hasta qué nivel puede molestar, pero está nervioso también. Y sí, es porque en una de esas, después no diga por qué la mujer. Vaya, el hermano sabe lo que es un cacerolazo. Hay quien que no enseña en la espalda por temor, porque les da pena, porque tienen medido el lomo con la espalda y la escoba. No creo que sea tanto. Pero una de sus regañadas de la edad, o por lo menos no le preparan comida.
Y si le dan café, se lo dan sin azúcar. Hay muchas maneras, ¿me entiende? Que uno sin querer puede pecar. Porque de eso se trata el mensaje. ¿Me entiende? ¿Y qué dice el Señor? Si alguno dice que no peca, o sea que hacemos mentiroso a Dios, ¿quién es mejor, Dios o nosotros? Ya ven. Entonces, por eso le decía, ¿quiénes pecan? Levante la mano los que pecan. Levante la mano los que pecan. Ahora levante los que no pecan. ¿Verdad? Mire que la palabra nos confronta para que seamos realistas. ¿Me entiende? Porque esa es la verdad. El pecado nos asedia, dice la Biblia. ¿Me entiende? Fíjense que les hablaba aquel día ¿cómo se llama? En lo que dice Gálatas capítulo 5 cuando habla de los frutos de la carne. La carne es el vehículo para muchas cosas, para cometer infinidad de errores. Por ejemplo, vamos a leer ¿qué dije? Gálatas, ¿qué dije? 5. Mire que todavía no se me ha quitado la... Y siento reseca, bueno, pero no tomo agua todavía. Bueno, dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación. Adulterio, ya saben, los que son casados y se meten con otra persona que no sea su esposa o su esposo, ese es adulterio. Y los que no están casados o casadas y se meten con un hombre o se meten con una mujer, eso es fornicación. O sea, es pecado también. Pero eso es producto de la carne también, dice aquí la Biblia. Inmundicia, lascivia, eso ya perversión, ya idolatría, hechicerías, enemistades. ¿A quién que tiene problemas con eso de las enemistades? No se lleva bien con todo el mundo. Pleitos, esto es lo que le decía yo, que peligroso. Celos, ¿cuántos celan a su esposa? ¿Y a su esposo cuánto lo celan? No me diga que no lo hace de repente, ¿me entiendes? Porque por eso a veces que hay enemistades en la iglesia, porque hay un hermano que es contento con las hermanas. Y hay hermanas que son contentas con los hermanos. Y las hermanas, cuando llega a la casa, empieza el bochinche, o si no disimulado, en la noche, ¿sabes qué? No quiero que duermas en la cama, quédate en el sillón. Quédate con la chucha. O con el chucho. Cualquier cosa puede pasar. A su nombre. Celos, ira, dice. ¿Cuántos iracundos? Hay un grupo de música mundana que se llaman los iracundos. ¿Sabes quién que es de los iracundos? No. Tengan cuidado. Contiendas, eso es en las iglesias, a veces dan a buscarse. Disensiones también en las iglesias. Herejías también en las iglesias, predicando cosas que no son bíblicas. Envidia, ay mamá, mejor ni digo. Ay, mira Juliana el vestidito que se aventó ahora. Mira que la trae rajada de un lado. Y la otra mirar. Es que ese asunto, hermano, es bien peligroso. Fíjense que peligroso en este aspecto también, porque la que es envidiosa y está aquí adelante, oye que alguien dijo, mira, Julana vino de negro. Y él, oye, vos le dije a la vecina, Julana vino con un negro. Ya hasta el oído le falla. A su nombre. Porque esas son cosas que se dan, ¿me entiendes? Porque estamos en un cuerpo amañado, una mente morbosa. Y necesitamos que Dios nos vaya a ayudar. Pero ¿pecamos o no? No. Pecamos. Hay que ser sinceros. No le podemos decir a Dios que no. Porque Él dice que si decimos que no pecamos, hacemos mentirosos a Dios. Porque Él nos conoce lo que somos. Él sabe un montón de perversidades. No, mis hijos. Homicidios. Diga este asunto. Con solo que usted odia a un hermano, ya lo mató. Borracheras, no se diga, aquí no voy a hablar de los bolos o de los borrachos.
orgías, esas son reuniones raras entre parejas, ¿me entiendes? Y cosas semejantes, o sea que hay más, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Perdón. Está claro que hay condenación para todas este tipo de prácticas. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos los hijos de Dios? Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2. Esto que vamos a leer, se lo dijo el Espíritu Santo, lo dictó el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que leíamos la vez pasada? Que la escritura del Señor es inspirada por Dios. Esto que voy a leer es inspirado por Dios. Y Juan el apóstol fue inspirado por Dios para decir lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, ¿a quiénes le dice? ¿A los de afuera? ¿A los mundanos? A nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué dice? Estas cosas os escribo ¿para qué? O sea, no quiere decir que hay permiso de pecar. No, por favor. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo, la gloria, aleluya. ¡A su nombre! ¡Vive Jesús! ¡Vive! Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él no estuviéramos acá. Por eso es que somos diferentes. Pero estamos seguros que fallamos. Pero qué lo lindo que venimos y le pedimos perdón al Señor. No vamos ante el cura a pedirle perdón por nuestros pecados y después nos vaya a decir, te pongo una penitencia de 5 Padre Nuestro, de 10 Ave María y por ahí se va. No, nosotros sabemos con quién tenemos que venir, con Jesús de Nazaret. Si quiere venir aquí adelante, si quiere hacerlo allá, pero hay que confesarle nuestros pecados. A menos que sea una cosa que tenga que llevarse al concilio. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que tienen que ser llevadas al concilio. ¿Me entiendes? Un hermano que se vuelve una hermana, o al revés, ¿me entiendes? Cualquier una cosa rara, ¿me entiendes? Que dan en la iglesia. Alguien que se robó un dinero de la iglesia, que se robó un equipo de sonido, cualquier cosa. Tiene que llevarse al concilio, tiene que llevarse al ministerio. A su nombre. Pero este cuerpo es mañoso, pues tiene mañas. Y hemos venido de esa manera. Pero bueno, ¿cuál es lo bonito entonces? Que existe el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dará la gloria a Dios, hermano? Por eso es que yo hice unos 7 nada más apunté, pero son muchos más. Pero si hablamos de hombres justos, hombres de Dios, que fallaron, hicieron y fueron hombres que Dios testificó, por ejemplo, de Noé. Dios testificó que ese hombre era justo y perfecto delante de él. Sin embargo, cuando él salió del arca, dice la Biblia que él cultivó una viña, sembró uva. ¿Por qué? Porque él tanto tiempo que había pasado dentro del arca, parece que él antes le gustaba, ¿me entiende? ¿Cómo se llama? El vino. No puedo decir que era borracho, pero le gustaba el vino. Entonces la desesperación fue tal, como no pudo consumir en todo ese tiempo, él cultivó y se puso a tomar y se emborrachó. ¿Sabe que por ese error, cuando él le tocó bendecir a sus 3 hijos, a uno lo maldijo? Y ni modo, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que Dios no lo perdonó, ¿me entiendes? Porque todo eso está bajo un plan divino también. Otro hombre que pecó fue Moisés. Estoy hablando de hombres calidad, ¿me entiendes? ¿Cuánto calidad? Más o menos. Huichihuachi, le dije al hermano Rafi. Pero Moisés, ¿se acuerdan que se enojó porque haré que esta piedra le dé agua y le pegó, ¿me entiendes? Eso le molestó a Dios, tanto que le molestó que no lo dejó entrar a la tierra prometida, sino que le dijo, sube al monte de Nebo y solo la vas a ver la tierra, pero no vas a entrar. Y ahí lo explica la Biblia que por eso fue, ¿me entiendes? O sea, fue un hombre de Dios, imagínense,
ir a liberar casi 1 millón de personas que estaban de esclavos ahí en Egipto. El faraón se había dado gusto, ¿me entiendes?, con esa gente, teniéndola de esclavo, como a nosotros el diablo nos tenía de esclavo, nos hizo. ¿Me entiendes? Yo era más bonito, hermano, lo que pasa es que usted no me vieron. Pero el diablo le hace daño a uno, ¿me entiendes? Sí, claro que sí. Ahora está contento. Las hermanas están contentas con lo que tienen ahora. Los hermanos están contentos con lo que tienen ahora. Pero no fue así siempre. A su nombre. También Sansón, un hombre que Dios le había dado poder, y el plan era para que siempre ayudara al pueblo de Israel en contra de aquellos países que le hacían daño a la nación. Sansón. Luego David, el rey David, hombre que dice la Biblia que tenía el corazón, ¿cómo? Como el de Dios, como el de Jehová, Dios de los ejércitos. Porque era justo, era lo bueno. Uno no puede compararlo con Dios, pero la justicia que había en él era muy buena. Imagínense que cuando él, que iba siempre a la guerra, el día que se queda, sale, dice, al balcón, ahí por decir hacia la azotea, como asomarse a la ventana, ¿no? Y mira a Betsabé bañándose. Salomón, cuando su papá estaba para morirse, David, mire, ahorita que dije Betsabé, sabe que Salomón es hijo de Betsabé, pero ya no fue hijo del pecado, porque el primer hijo que tuvo del pecado con Betsabé se murió, ese niño se murió. David se metió en ayuno y oración, no le sirvió para nada, porque a Dios no lo van a conmover con cosas de pecado. Porque a veces queremos impresionar a Dios con nuestro pecado, ¿con qué? Con un cántico, ni practicamos a veces, y queremos disimular para que vean que yo estoy sin pecado. Levante la mano los que están sin pecado, los que están con pecado. Y ahora son más. Aleluya. Ya está saliendo el peine. Aleluya. Pues Salomón le dijo el rey David antes de morir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ellos le dijeron a Josué. No, a él le dijo: mira que seas valiente. Pero le dice: y sé hombre, le dijo. Pero él entendió de otro modo, que ya le dijo: sé macho. Tuvo 1000 muchachas, hermano. Y uno ni una le parece. Alabas. Oiga, 700 mujeres, hermano. Tenía mujeres para 2 años sin problema. Y luego 300 concubinas. Demasiado. Pero bueno, cada quien sabe lo que ella tiene. Pero ese se pasó, pues. Y mire, después las mujeres, como eran mujeres de diferentes países, dice la Biblia que les hizo después altares a sus ídolos de sus mujeres. Un hombre que tenía supuestamente la sabiduría de Dios se descarrió por causa de las mujeres. Pobrecitos los hombres que dejan que la mujer los manipule. Dame la cartera, dame la tarjeta. Aquí solo mis chicharrones truenan y ¿qué? Ese es el problema, ¿no? ¿Cuánto entienden lo que está pasando aquí? Es como que ve el tren para levantarse a todo lo que hay en el camino. Voy a seguir. Dice la Biblia también que había un hombre llamado Elías, el profeta de fuego. Pero ya Santiago dice adelante que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero dice que oró y dice que no llovió por 3 años y medio, para que vea un hombre sujeto a pasiones, pero que era fiel a Dios. Seguro que le decía a Dios: perdóname, Señor, sé que fallo. Pero eso no quiere decir que no te voy a servir. Dime qué quieres que yo haga. Y viene el Señor y le dice: haz tal cosa. A ese nombre. ¿Cuántos hacemos eso? Entonces, dice que era sujeto a pasiones como a las nuestras. Oró para que no lloviera 3 años y medio, y después volvió a orar y llovió.
¿Cuánto adoran la gloria de Dios, hermano? ¿Se da cuenta? Si usted no es, y ni yo soy como uno de estos siervos, si ellos fallaron, ahora imagínense que a veces yo ando, ¿cómo se llama? Le he contado que tengo un ojo que no veo bien. Voy a pensar un día, ay, hermano Dimas me vio mal. Y claro que lo vi mal, pero es porque tengo un ojo malo. Pero no es pecado mío que yo lo vea así. No piense mal. ¿Me entiende? Tampoco soy visco ni nada. Pero sí no veo bien por un ojo. Un ojo, aquí los de acá los miro de un modo, los de acá los miro de otro. Había otro, un hombre llamado Pedro, un hombre que dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Se acuerdan del capítulo 2 de los Hechos, verdad? Y cuando terminó, ¿se acuerdan que la gente decía, estos están llenos de monstruos? Bolos, están estos borrachos, chupines, ¿dónde? Como dicen allá en mi país. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que Pedro, porque fue lleno del Espíritu Santo, ya el cuerpo de él fue otro cuerpo. No, fue el mismo cuerpo que él tenía. Así como nosotros, el mismo cuerpo seguimos teniendo. Ya, se van a predicar los hermanos tremendos mensajones que se vean. Pero no quiere decir que ese cuerpo que tienen acá predicando es otro, no es el mismo que traían desde que nacieron. Yo también. Entonces quiere decir que estamos propensos, amén, a fallar. Y Pedro, dice la Biblia, ya saturado del Espíritu Santo, predicó tremendo mensaje, dice que aceptaron 3,000 almas. Vuelve a predicar 5,000. ¿Se da cuenta la unción que había en ese hombre evangelista y pastor a la vez? Porque fue el primer pastor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que pasan los años y cuando estaba en Galacia hay un encuentro ahí. Un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Pablo, que antes se llamaba Saulo. Y cuando Pablo llega y se da cuenta de lo que está pasando en Galacia, llega y Pedro se enfrenta con Pablo. Pero mira lo bonito, pues son dos hombres llenos del Espíritu Santo. También usted enfrenta conmigo, también yo me enojo, o usted se enoja. Pero estos hombres no se enojaron, sino que Pablo le dijo, ¿por qué les enseña al pueblo a judaizar? Porque le dice a los de Galacia, empezaron por el Espíritu y han terminado por la carne. O sea que habían traído las obras de la carne. Pero ¿sabe qué es lo bonito? O sea, donde veo yo, Pedro falló y todo en ese aspecto, pues estaba enseñando. Era un hombre que traía el Espíritu Santo con él, pero en la mente y en el cuerpo traía aquellas cosas que todavía, según él, creían que había que seguirlas practicando, que era la ley mosaica. Entonces, Pablo lo reprende, pero él no se pone los guantes, no quiere pelear contra él, porque sabe que el hombre que tiene enfrente es un hombre de Dios. Y él que tiene el Espíritu Santo es un hombre que no está dispuesto a pelear con otro que tiene el Espíritu Santo. Da cuidado. Por eso es que hablaba de poquito de la envidia, de los pleitos. Eso no se tiene que dar en nosotros, porque eso es producto de la carne, ¿verdad? Eso es lo que estábamos leyendo hace poco en la Biblia. No estamos, ya siempre digo, cuidadito con las herejías. Entonces, Dios santo, que Dios nos ayude. Entonces Pedro todavía, ¿se acuerda que lo mandan a que vaya a evangelizar al centurión? ¿Cómo se llamaba? Acuérdense de un cantante que se llamaba Cornelio Reina. Ay, sí, se llamaba Cornelio, pero no el hermano porque si es hermano después, Cornelio Reina. Ahora, ¿sabe que él no quería ir a ese lugar a predicarle a ese hombre? No quería. Pero mira lo que pasó. Mientras le preparaban algo de comer, subió a la azotea, fue a meditar ahora, y tuvo una visión. Y dice que del cielo bajó un lienzo sostenido de las cuatro puntas,
y en ellos habían animales de todo tipo de reptiles, animales, ya imagino, lagartijas, tacuacines, ¿me entiendes? Tortugas, un montón de animales que para la ley es prohibido, para los que practican la ley mosaica. Entonces dice que hay una voz que le dijo, mata y come, Pedro. Señor, tú sabes que yo nunca en mi labio, en mi boca ha entrado cosa inmunda. Ya esa es la presunción de que, ¿cómo se llama? A veces uno trae cosas del mundo. Hay quien que dice, no, pero allá en El Salvador, yo en mi iglesia, no, allí tenía que hacer tal cosa. Y a veces son prácticas que son tradiciones, ¿me entiendes? No es que verdaderamente son bíblicas. Entonces es lo que pasó con él. Pero bueno, dice que volvió ¿cómo se llama? El lienzo fue levantado y luego fue bajado otra vez. Él está viendo aquello, ¿me entienden? Porque Dios le está permitiendo ver. Es una visión de Dios. Anda Pedro, mata y come. Otra vez aquel montón de animales. Señor, tú sabes que yo no consumo cosas inmundas, ¿verdad? O sea, a veces vemos mucho que dicen, no, aquí yo no como frijoles. Como dicen los mexicanos, uchila. Y solo eso comía y hasta que andaba los dientes de oro, los hoyos de frijoles en los dientes. ¿Me entiendes? Pero ese es el problema. Entonces Pedro ahorita está presumiendo, como que dice, al Señor, imagínense. Y le vuelve a bajar el lienzo otra vez. Anda, Pedro, mata. Y como, Señor, tú sabes que yo nunca he comido cosas. Entonces el Señor, no llaméis inmundo a lo que Dios limpió. Denle un aplauso a Cristo, la gloria. Que nosotros éramos inmundos. ¿Sabe que para los judíos nosotros somos inmundos? Pero ya los judíos, los primeros judíos que se convirtieron al Evangelio son los discípulos. Y estos aprendieron que no tenían que hacer acepción de personas. Entonces Pedro dice que ahí entendió él que era que tenía que ir a orar y a, ¿cómo se llama?, a ministrar a Cornelio. Y resulta, mire, para que vea cómo son las cosas, dice que el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y sobre todos los que estaban ahí, y hubo una gran unción. Denle el aplauso a Cristo, la gloria, hermano, queriéndole decir, amén, que Dios no hace acepción de personas. Y a veces nosotros hacemos acepción. Ay, que el hermano que no trae buena ropa lo ponen por un lado y el otro que trae mejor ropa adelante. Y bueno, no me voy a meter más en ese asunto. Denle un aplauso al Señor. Bueno, después de los tirantes, no quiere caer el pantalón. Bueno, para llegar, ¿cómo se llama?, a la conclusión de la misericordia de Dios con nosotros. Por eso es bueno pedirle perdón a Dios, ¿va? Nadie es perfecto. No. Hay quien que ha dicho que es perfecto, pero cuando le dicen, anda, le dijo el Señor a aquel hombre que era el joven rico, ¿qué le dijo? Sí, porque le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? ¿Qué le dijo? ¿Lo repito? ¿O no lo repito? Por eso es que tenemos que luchar cada día para obedecer a Dios. Y si somos ricos, si somos pobres, ser obedientes al Señor, pero no ponerse como que dice justificarse. ¿Me entiende? Entonces él se justificó porque le dijo al Señor, cuando le dijo que guardara los mandamientos, todos los he guardado desde que era joven. Entonces ahí es donde le dijo al Señor, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. No, hombre, como que le dio en el callo. Pero eso lo hace el Señor con personas que creen que las riquezas lo van a salvar. De eso se trata. Porque hay que es rico y no se enferma. Abraham era uno, era millonario. Job era millonario. Ahora bien, ¿por qué tenemos que estar agradecidos con Dios entonces? Porque ahora entendemos que por gracia somos salvos. Efesios 2:8 dice que, ¿cómo dice? Efesios 2:8, por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, dice.
pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, ¿sabe que me da tristeza a mí cuando oigo predicadores en internet, como hay un hermano que está en Guatemala, no es guatemalteco, es paisano mío, para así quedar más claro? Es más leñatero y medio, le digo. Agarran la Biblia, pero la agarra como que fuera látigo, ¿me entiendes? Y da duro, pero da duro, le digo. Porque la palabra en verdad es estricta. Dios no quiere a nadie pecando, es lo que dice la Biblia, lo que hemos leído hace poquito. Lo vamos a ir leyendo y practicando. Pero digo yo, ¿por qué hacen eso? Porque no han entendido que no hay uno justo tampoco. No han entendido que lo que dice la Biblia, que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Pero un hombre que tiene años de estar predicando es pastor ahí en Guatemala. Y viera las cosas que habla cuando regaña a alguien y dice, digo yo, si supiera que hay un problema. Él, por ejemplo, tiene hijos, y ya tiene un muchacho grandecito ya. Él no sabe lo que puede pasar, pero estoy seguro, y que casi siempre pasa, a nadie le gusta que maltraten a sus hijos, ¿sí o no? No me diga que no, hermano. Con solo que se lo vea mal, usted ya no le gusta mucho al hermano que le vio mal a su hijo o a su hija. Con solo que lo vio mal, porque es algo normal, ¿me entiendes? Es algo natural. Usted defiende lo suyo, usted, aunque es hipotío, niño, el patojo, sea cachetón, sea flaco, sea alto, sea delgado, sea como sea, es su hijo. La hermana son sus hijos, ella fue la que lo tuvo 9 meses en la panza. Ella lo quiere más todavía que el varón. Claro, lo quiere más. Entonces no le gusta que le miren mal ni que maltraten a sus hijos. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿será que a Dios le gusta que maltraten a sus hijos? Yo le hago esa pregunta. ¿Verdad que no? Si la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo como semejante a quién? Semejante a Dios, a él, pues. O sea que esos sentimientos que están en Dios están en el hombre también. ¿Entiendes? O sea, el sentimiento que Dios tiene está en el hombre, y yo estoy seguro que al Señor no le gusta que maltraten a los hijos. Ahora yo le decía, yo estoy seguro que a ellos no les gusta que miren mal a sus hijos, pero bien que le da duro a los demás. Entonces, ahí es donde digo yo, ¿por qué será que no entendemos estos textos bíblicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, hermano? Ahora, hay algo que le quiero revelar, por decir así, que eso está revelado aquí en la Biblia, ¿verdad? Mostrar, por decir así, revelar, ¿no? Pero le voy a decir una cosa. Aquí se nos va a predicar y se nos va a ir predicando que somos trinitarios. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, no existe en la Biblia. Pero había que definir a los tres, una palabra que quedara más fácil de decirla, de llamarnos, ¿entiendes? Sabe que los cristianos, nosotros los cristianos, esa palabra no existía. Dice que en Antioquía fue donde empezaron a llamar a los cristianos, a los seguidores de Cristo, cristianos. Y ahora, miren, todo el mundo somos cristianos. Entonces, los que somos seguidores de la Trinidad nos llaman trinitarios. Pero esa palabra no la inventaron los católicos, como dicen algunos. Esa palabra fue en definición de estos tres personajes que están en la Biblia. Ahora, les hablaba la vez pasada cómo funcionaba más o menos la Trinidad. ¿Se acuerdan de la reunión que les dije que habían tenido? Ahora yo le digo una cosa. La Biblia dice que solo hay un pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Leamos Mateo 12:31 y ahí vamos a ir cerrando. Mateo 12:31, para cerrar, que sí hay peligro de pecar, pero este pecado más que todo. ¿Qué dice? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Lucas 12:10, ¿qué dice? Por favor, que estos versículos bíblicos se queden. Tal vez no se los aprenda literalmente o textualmente,
pero por lo menos lo que quiere decir. Lucas 10:12, ¿qué dice? A todo aquel que diere alguna palabra contra quién, contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Cuánto entendemos eso, hermano? O sea que si hay peligro en pecar. Claro que hay peligro. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando él estaba cuando ya iba a irse para el cielo, que había resucitado, les dijo que se fuesen por el mundo y predicaran el Evangelio. Y les dice que los bautizaran en el nombre de ¿qué? Vamos a detallar ese punto y ahí vamos a terminar. Mateo 10. Aleluya. Mateo 28. Este detallito quiero que lo descubramos aquí. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya ven que todavía no es que van a ser ya de una vez apóstoles o pastores o no. Primero son discípulos, hay que ser discípulos. Los que están recibiendo clases para predicadores son discípulos. Nosotros hoy no tenemos ministerio, somos discípulos. Dice, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre y del Hijo y del... Vaya, saborea esta parte. Bautizándolos en el nombre del Padre, una coma, y dice después, y del Hijo. Ya es otra persona. Y después dice, y hay otra coma, y del Hijo, otra coma. Y después dice, y del Espíritu Santo. ¿Por qué los Jesús solo no entienden estas partes? Son tan gramaticalmente específicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús solo, sin darse cuenta, o tal vez ya algunos ya lo saben y por eso siguen predicando esa cosa, pero han caído ¿en qué? En blasfemia, porque han despreciado al Espíritu Santo. Imagínense que dice que tiene que ser, Jesucristo lo dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, y ellos no quieren tomar en cuenta el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que están fallando en el punto más principal. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado mortal. Por lo tanto, póngase de tema, ya no voy a... Pero ¿cuántos han entendido esa parte? Hay peligro o no de pecar. Todos podemos pecar. Pero el pecado contra la blasfemia, contra el Espíritu Santo, es lo más peligroso que al hombre le pueda pasar.